Imagina que tu mundo interno es como un jardín escondido, un santuario donde germinan tu paz interior y tus anhelos más profundos. ¿Permitirías que cualquiera caminara sin cuidado por esa tierra tan fértil? Existe una sabiduría ancestral que nos aconseja resguardar ciertos rincones del alma, enseñándonos que lo valioso no siempre debe ser mostrado. En el video de hoy exploraremos 5 caminos de introspección, no como normas rígidas, sino como llaves que ayudan a proteger tu energía vital y a nutrir una serenidad duradera. Descubriremos cómo el arte de reservar para uno mismo puede ser un gesto de gran compasión y sabiduría interior. 1. Tus vulnerabilidades personales. Existe una fuerza profunda y silenciosa en el autoconocimiento, en abrazar quienes somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Todos albergamos vulnerabilidades, son el tejido mismo de nuestra humanidad. Nos recuerdan que somos seres sintientes, que hemos amado, perdido, y que en ocasiones, nuestras heridas aún están en proceso de cicatrización. La sabiduría budista, sin embargo, nos ofrece una perspectiva poderosa. No todo el mundo necesita, ni merece, conocer la geografía íntima de tus fragilidades. Es tentador creer que al desnudar nuestras verdades más delicadas estamos construyendo puentes de confianza inquebrantables. Pensamos que al abrirnos sin reservas seremos comprendidos, aceptados. Y a veces, con las personas adecuadas, esto sucede. Pero no siempre, y no con todos. Hay una verdad que a menudo pasamos por alto. Cuando revelas tus puntos más vulnerables a la persona equivocada, es como entregarle un mapa detallado de tus dolores más profundos. Y no todos manejarán ese mapa con el respeto y la ternura que merece. En la práctica budista, se habla de habla correcta y de intención correcta. Se nos alienta a comunicarnos desde un lugar de sabiduría, bondad y necesidad genuina. Compartir cada aspecto de nosotros mismos no siempre surge de estos lugares. A veces, nace del miedo, de una necesidad de ser vistos, de un anhelo de validación externa. Y cuando esa es la motivación subyacente, es fácil compartir en exceso con quienes no están preparados para acoger nuestras verdades con delicadeza. Imagina a un monje que lleva una joya de incalculable valor cosida en el interior de su túnica. Nunca habla de ella, nunca la exhibe, pero sabe que está allí, segura. Un día, un viajero curioso le pregunta, ¿por qué no la vendes? ¿Por qué no la cambias por riquezas o comodidades? El monje sonríe y responde, porque entonces, me quedaría sin nada de verdadero valor. Nuestras vulnerabilidades, esas partes tiernas de nuestra historia, son como esa joya. Cuando las entregamos sin discernimiento, a menudo nos sentimos vacíos, expuestos, desprotegidos. No todas las personas que cruzan tu camino están destinadas a conocer tus miedos más íntimos o tus heridas más recientes. No se trata de desconfianza patológica, sino de un sabio discernimiento. Puedes amar a la gente, ser amable, estar abierto, pero no tienes la obligación de ser un libro abierto para todos, especialmente con aquello que aún te duele o te hace sentir frágil. Algunas partes de ti son sagradas. Algunas heridas necesitan tiempo y espacio para sanar lejos de miradas indiscretas. Si las expones prematuramente, corres el riesgo de reabrirlas. Piensa en un árbol que ha sufrido un corte. La corteza nueva se forma lentamente, protegiendo el interior vulnerable mientras sana. Si alguien llega y arranca esa corteza tierna, la herida queda expuesta de nuevo. Lo mismo sucede con nuestro mundo emocional. Necesitamos tiempo, protección, y debemos ser selectivos con quien permitimos acercarse a nuestros lugares más sensibles. Los monjes budistas, durante momentos de lucha personal, a menudo practican el noble silencio. No es que repriman su dolor, sino que entienden que gran parte de la sanación es un viaje interior. Se sientan con su sufrimiento en meditación, lo observan, aprenden de él, pero no lo ofrecen al consumo público. Hay una profunda sabiduría en esa quietud protectora. En nuestra cultura moderna, a menudo se nos anima a la vulnerabilidad como sinónimo de autenticidad. Pero la verdadera autenticidad no reside en compartirlo todo indiscriminadamente, sino en ser genuino, estar presente y, crucialmente, en respetar tus propios límites. Hay fortaleza en el silencio elegido,
dignidad en la privacidad y un poder inmenso en decidir conscientemente a quién le confías los capítulos más íntimos de tu historia. Tus vulnerabilidades no son una moneda de cambio para obtener atención, simpatía o amor. Las personas adecuadas, aquellas que resuenan con tu alma, respetarán tu fortaleza silenciosa incluso cuando elijas no hablar de tu dolor. Cuando mantienes tus vulnerabilidades cerca, cultivando un espacio seguro dentro de ti, algo hermoso sucede. Empiezas a confiar más en tu propia capacidad de contención y sanación. Dependes menos de la validación externa. Te conviertes en tu propio refugio. Y cuando decides compartir algo profundamente personal, lo haces desde un lugar de plenitud e intención consciente, no desde una necesidad de ser rescatado. Pregúntate, ¿por qué estoy compartiendo esto? ¿Es para sanar o para ser visto? ¿Esta persona tiene la capacidad y la sensibilidad para sostener esta parte de mí con cuidado? ¿La honrará o podría, incluso sin querer, hacer mal uso de ella? Estas son preguntas valiosas, porque de sus respuestas dependen tu paz, tu sanación y tu fuerza interior. Recuerda, algunas cosas deben permanecer en la serena custodia de tu propio corazón. No porque sean vergonzosas, sino porque son preciosas. Como una semilla plantada en la tierra, oculta a la vista, nutrida en silencio, hasta que un día, fortalecida, emerge a la luz. Protege tus vulnerabilidades. Guárdalas con el mismo cuidado con que protegerías una pequeña llama en la oscuridad. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando estés verdaderamente listo, sabrás intuitivamente quién es digno de escuchar tu historia. Pero hasta entonces, es suficiente mantenerlo cerca. Es suficiente sanar, tranquilamente, en paz. 2. Tus planes para el futuro. Hay un antiguo proverbio enraizado en la sabiduría budista que susurra: la semilla crece mejor en silencio. Esta simple frase encierra una profunda verdad sobre la paciencia, el cuidado y la comprensión de que ciertos procesos necesitan tiempo y un espacio protegido, lejos de la mirada inquisitiva del mundo, para adquirir fuerza y arraigo. Y si hay algo que a menudo necesita este sagrado espacio de gestación, son nuestros planes para el futuro. Todos albergamos sueños, metas, ideas que nos entusiasman y nos infunden un sentido de propósito. A veces llegan como susurros suaves durante la meditación o en momentos de quietud. Otras, como un relámpago de claridad que ilumina el camino que anhelamos recorrer. La primera inclinación de muchos es compartir estos planes efusivamente, contarlos a cualquiera que quiera escuchar. Se siente emocionante, como si al verbalizarlos, ya los estuviéramos materializando. Pero existe un riesgo sutil, a menudo invisible, al hacerlo prematuramente. Cuando hablas de tus planes futuros antes de que hayan echado raíces profundas en tu ser y en tu acción, los expones a los vientos de la duda ajena, al peso de las opiniones de otras personas bien intencionadas o no, y a la impredecibilidad inherente de la vida. En el budismo, se comprende que la energía sigue a la intención. Cuando verbalizas constantemente tus planes, una parte de esa energía creativa y enfocada se dispersa. Imagina un brote tierno que apenas emerge de la tierra. Es frágil, susceptible a la más mínima perturbación. Necesita tiempo para fortalecerse bajo la superficie antes de poder resistir los elementos. Tus planes, especialmente en sus etapas iniciales, son así. Al compartirlos demasiado pronto, invitas un torrente de opiniones, consejos no solicitados, preguntas e incluso proyecciones de los miedos de otros. A veces, provienen de personas que no comprenden tu camino o tu visión particular. Otras veces, lamentablemente, pueden venir de personas que, consciente o inconscientemente, no desean tu éxito. No todos te apoyarán incondicionalmente, y no todos necesitan conocer los detalles de tu viaje. Se cuenta la historia de un monje que decidió construir un hermoso jardín de meditación en un claro del bosque. Durante años, no dijo una palabra a nadie sobre su proyecto. Simplemente, cada día, con paciencia y dedicación, limpiaba el terreno, preparaba la tierra, plantaba semillas y regaba los brotes. Muchos pasaban cerca, sin percatarse de la transformación silenciosa que estaba ocurriendo. Un día, cuando el jardín floreció en un oasis de paz y belleza, abrió sus puertas. La gente quedó maravillada. ¿Por qué no nos dijiste nada antes?,
le preguntaron. El monje respondió con serenidad. Porque el jardín no estaba listo, y yo tampoco necesitaba que lo estuviera antes de tiempo. Cuando guardas tus planes para ti, especialmente en sus fases iniciales, les otorgas la privacidad y el ambiente protegido que necesitan para madurar. Los resguardas de juicios prematuros y presiones innecesarias. Te permites mantenerte enfocado, trabajar en silencio, sin las distracciones del ruido externo. Hay un poder inmenso en la dedicación silenciosa. Construye fortaleza interna, genera confianza en tus propias capacidades, y finalmente, produce resultados que hablan por sí mismos. En el mundo hiperconectado de hoy, a menudo sentimos la presión de anunciar cada movimiento. Las redes sociales parecen recompensar el compartir nuestros objetivos incluso antes de dar el primer paso. Publicamos sobre nuevos proyectos, ideas incipientes, sueños apenas concebidos, esperando validación, apoyo o aliento. Y a veces lo obtenemos, pero otras veces recibimos escepticismo, críticas o, peor aún, la indiferencia que puede minar nuestra motivación antes de que hayamos tenido la oportunidad de construir una base sólida. La práctica budista nos enseña la importancia de la paciencia y la presencia. Concentrarse en lo que estás haciendo ahora, no solo en lo que planeas hacer. Cuando permaneces arraigado en el presente, cada paso que das hacia tu futuro es más firme y consciente. No te distraes con la necesidad de explicarte o defender tus ideas. No te dejas influenciar por los miedos o las dudas de los demás. Simplemente, haces el trabajo, en silencio, con constancia. También ocurre un cambio sutil a nivel psicológico cuando hablas de tus planes prematuramente. Tu mente puede confundir el hablar sobre algo con el hacerlo realmente. Puedes experimentar una falsa sensación de logro simplemente por haberlo anunciado en voz alta. Y, a veces, ese sentimiento es suficiente para que pierdas el impulso inicial. La energía que debería haberse destinado a la acción se disipa en la conversación. Un maestro zen dijo una vez: antes de la iluminación, corta leña y acarrea agua. Después de la iluminación, corta leña y acarrea agua. La lección es simple pero profunda. Concéntrate en la tarea que tienes entre manos. Haz el trabajo día a día, paso a paso. No te apresures a anunciar tu llegada antes de haber comenzado realmente el viaje. No se trata de ocultar tus sueños por miedo o secretismo excesivo. Se trata de nutrirlos por respeto a su proceso de gestación. Eres el guardián de tu propio futuro. Tú decides cuándo es el momento adecuado para abrir la puerta y permitir que otros vean los frutos de tu labor. Y cuando lo hagas, sabrás que tus planes son lo suficientemente sólidos como para sostenerse por sí mismos, independientemente de lo que digan los demás. Pregúntate, ¿quién necesita realmente saber esto en este momento? ¿Por qué necesitan saberlo? ¿Contárselo ayudará a mi progreso real? ¿O es solo una forma de buscar una gratificación momentánea? Estas son preguntas que vale la pena considerar, porque tu energía es preciosa, tu visión es preciosa, y tu futuro merece toda tu atención enfocada, no dividida por el ruido innecesario. Hay paz en trabajar en silencio. Hay claridad en mantener tus planes cerca de tu corazón. Y hay una fuerza inmensa en saber que no necesitas el permiso ni la aprobación de nadie para seguir tu camino. Así que, planta tu semilla. Riégala con dedicación diaria. Trabaja en silencio. Y un día, cuando sea el momento perfecto, emergerás a la luz, no con palabras grandilocuentes, sino con acciones y realidades que hablarán por sí mismas. 3. Tus actos de bondad. Hay algo profundamente sagrado, casi mágico, en un acto de bondad que nadie más presencia. En un mundo donde a menudo parece que todo debe ser documentado, compartido y validado por la mirada ajena, el arte de guardar ciertos gestos en la quietud del corazón posee un poder transformador que es difícil de describir con palabras. Y en ninguna esfera es esto más cierto que en nuestros actos de bondad desinteresada. La sabiduría budista nos enseña que la forma más pura de dar, la más auténtica generosidad, es aquella que se realiza en silencio, sin expectativas de reconocimiento y sin apego al resultado o a la gratitud. En el instante en que ayudas a otro ser, en que alivias un sufrimiento o compartes una alegría, y no sientes la necesidad de anunciarlo, de atribuirte el mérito, algo profundo se reconfigura dentro de ti.
Te liberas de la necesidad del ego de ser elogiado, de ser visto como bueno o generoso. Das sin ataduras. Y en ese simple acto silencioso, experimentas la esencia misma de la verdadera compasión. Imagina esta escena: caminas por un mercado bullicioso. La gente se mueve con prisa, ocupada en sus propios asuntos. Y allí, en medio del tumulto, observas a una anciana que lucha por llevar una cesta pesada. Te acercas con suavidad, le ofreces tu ayuda, tomas la cesta de sus manos y la llevas hasta donde necesita ir. Ella te agradece con una mirada cansada pero llena de alivio, quizás sorprendida por el gesto inesperado. Tú sonríes, asientes con amabilidad y sigues tu camino. No le cuentas a nadie lo que hiciste. No lo publicas en ninguna parte. No necesitas que nadie más lo sepa. Y mientras te alejas, una calidez sutil y una ligereza inexplicable llenan tu corazón. Ese es el eco de la bondad pura. Y es algo que el Buda enseñó como uno de los mayores regalos que podemos ofrecernos, no solo a los demás, sino fundamentalmente a nosotros mismos. En la filosofía budista, existe un concepto conocido como Dana Paramita, la perfección del dar. No se trata tanto de cuánto das o incluso de qué das, sino de la cualidad de tu dar, la intención pura, la libertad de expectativas, la acción que se completa en sí misma. Cuando das de esta manera, el acto es completo. No necesita ser recordado o registrado, porque no se trata de llevar una contabilidad de buenas acciones, sino de cultivar un corazón intrínsecamente generoso. Pero, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué deberíamos considerar guardar nuestros actos de bondad para nosotros mismos? Porque en el momento en que hablas de ellos, algo sutil cambia. El ego, incluso con las mejores intenciones, tiende a involucrarse. Le cuentas a un amigo sobre la donación que hiciste. Mencionas casualmente a alguien como ayudaste a un extraño. Y poco a poco, sin que apenas te des cuenta, la historia puede comenzar a girar en torno a ti. Cuán amable eres, cuán bueno eres. La pureza cristalina de la acción puede verse empañada, aunque sea ligeramente, por el velo del orgullo o la búsqueda de validación. En los monasterios zen, se cuenta la historia de un joven monje que estaba ansioso por impresionar a su maestro. Pasó un día entero ayudando a un anciano aldeano a reconstruir una valla que se había caído. Al final del día, corrió de regreso al templo y le contó con entusiasmo a su maestro lo que había hecho, esperando una palabra de elogio. El maestro lo miró en silencio y no dijo nada. Al día siguiente, el monje, un poco desconcertado, le preguntó por qué no había reconocido su esfuerzo. El maestro respondió: ya recibiste tu recompensa. Buscabas el elogio, y te lo diste a ti mismo al contarlo. Pero si no hubieras dicho nada, si hubieras dejado que la acción fuera su propia recompensa, habrías obtenido algo mucho mayor: la libertad de la necesidad de reconocimiento, la libertad de ti mismo. A menudo pensamos en la bondad como algo que damos a los demás, pero en realidad, es algo que moldea quienes somos. Cuando damos en silencio, nos recordamos a nosotros mismos que no somos el centro del universo. Simplemente somos parte de un todo interconectado, trabajando humildemente para aliviar el sufrimiento donde podemos, sin que nuestra identidad se aferre a ese acto. Cuando realizas un acto de bondad en secreto, practicas la humildad. Y la humildad es una de las cualidades más poderosas y liberadoras en cualquier camino espiritual. Te permite mantenerte firme, centrado en el momento presente, y libre de la constante ansiedad por la aprobación externa. Y hay otra verdad profunda aquí: cuando das sin hablar de ello, proteges la dignidad de la persona a la que ayudaste. Evitas convertir su lucha o su necesidad en el telón de fondo de tu propia historia de generosidad. Respetas su camino. Le permites recibir sin sentirse innecesariamente en deuda, sin sentirse expuesto o disminuido. Ese tipo de respeto es una forma exquisita y rara de compasión. En las antiguas comunidades budistas, los monjes y las monjas realizaban innumerables actos de servicio cada día. Barrían los suelos del templo antes del amanecer, cuidaban a los enfermos, compartían su escasa comida con los necesitados. Pero lo hacían sin fanfarria, sin anuncios. Era su práctica, su forma de vida. No era caridad en el sentido de buscar reconocimiento.
era simplemente una expresión natural de su entrenamiento del corazón. No necesitas vivir en un monasterio para practicar esto. En tu vida diaria, las oportunidades abundan. Puedes ayudar a un colega con una tarea sin esperar crédito. Puedes ofrecer un oído atento y apoyo a un amigo sin necesidad de que lo reconozcan públicamente. Puedes donar silenciosamente a una causa en la que crees, o ayudar a alguien necesitado, sin esperar nada a cambio, ni siquiera un gracias. Y cuando haces esto consistentemente, empiezas a notar un cambio interior. Dejas de necesitar ser visto. Ya no anhelas el aplauso. Y eso, paradójicamente, te otorga una paz profunda e inquebrantable, una libertad que el reconocimiento externo nunca podrá igualar. Pregúntate, ¿doy para ser visto, o doy genuinamente para hacer una diferencia, por pequeña que sea? ¿Estoy apegado a la identidad de el que ayudó, o estoy dispuesto a desaparecer en el acto mismo, para que la bondad pueda vivir libre de mi persona? No son preguntas fáciles, pero vale la pena contemplarlas, porque las respuestas te mostrarán dónde te encuentras en tu camino y dónde aún puedes crecer en desapego y pureza de intención. 4. Tus pensamientos negativos. Imagina que tus pensamientos negativos son como sombras errantes o nubes oscuras que, de tanto en tanto, intentan cubrir el sol radiante de tu conciencia. Son parte de la experiencia humana, ecos de miedos, inseguridades o viejas heridas. La tentación natural, en un mundo que a menudo confunde la expresión indiscriminada con la autenticidad, es darles voz constantemente, compartirlos con cualquiera que escuche, buscando quizás alivio, validación o simplemente desahogo. Sin embargo, la sabiduría ancestral, y en particular las enseñanzas budistas, nos invitan a una perspectiva diferente. Nos enseñan que nuestros pensamientos, especialmente los negativos y repetitivos, no siempre son verdades absolutas, sino más bien formaciones mentales transitorias. Al exponerlos sin discernimiento, al darles una plataforma constante fuera de nosotros mismos, corremos el riesgo de magnificarlos, de darles una solidez y un poder que intrínsecamente no poseen. Es como regar continuamente una mala hierba en nuestro jardín interior. En lugar de debilitarla, la fortalecemos. Se cuenta la historia de un aspirante espiritual que se quejaba amargamente a su maestro. Maestro, mi mente está llena de pensamientos terribles. Me juzgan, me critican, me llenan de temor. ¿Cómo puedo detenerlos? El maestro, con su calma habitual, lo llevó a la orilla de un río caudaloso y le dijo: observa el agua. Puedes detener su flujo con tus manos. El discípulo lo intentó, pero el agua seguía su curso. Los pensamientos son como este río, continuó el maestro. Intentar detenerlos por la fuerza o quejarte de ellos constantemente es inútil y agotador. Pero no tienes que saltar dentro de la corriente y dejarte arrastrar. Puedes sentarte en la orilla y simplemente observar cómo pasan, sin aferrarte a ellos, sin alimentarlos con tu atención desmedida o tus palabras. Con demasiada frecuencia, al compartir cada pensamiento oscuro que cruza nuestra mente, buscamos que otros confirmen nuestra perspectiva negativa. ¿Verdad que tengo razón para sentirme así? O que nos rescaten de ella. Pero no todos poseen la sabiduría o la intención pura para ayudarnos a navegar esas aguas. Algunas personas, incluso sin querer, pueden validar nuestra negatividad, enredándose con nosotros en un ciclo de quejas. Otras pueden ofrecer consejos simplistas o juicios que solo añaden más peso a nuestra carga. Al ventilar indiscriminadamente nuestros pensamientos negativos, podemos, sin darnos cuenta, estar reforzando las narrativas que nos limitan y oscurecen nuestra paz. Tus pensamientos negativos son un campo de práctica íntimo. No se trata de reprimirlos o de fingir que no existen. Eso sería deshonesto y contraproducente. Se trata de cultivar una relación diferente con ellos. De aprender a observarlos con una cierta distancia ecuánime, como un científico que estudia un fenómeno sin identificarse con él. Al mantenerlos en la esfera de tu observación interna, sin la necesidad urgente de externalizarlos a cada momento, les restas energía. Comienzan a perder su agarre sobre ti. Piensa en cómo la meditación nos entrena precisamente en esto, en ser testigos de nuestros pensamientos sin juzgarlos, sin seguirlos, simplemente dejándolos ser y pasar. No necesitas convertir cada pensamiento negativo en una conversación pública.
A veces, el mayor acto de autocompasión es permitir que esos pensamientos surjan y se disuelvan en el espacio silencioso de tu propia conciencia, sin darles el altavoz de tus palabras para que resuenen en el mundo exterior, y de rebote, en tu propio ser con más fuerza. Cuando proteges tu espacio mental de la necesidad de validar o airear cada sombra, algo poderoso ocurre. Empiezas a desidentificarte de esos pensamientos. Te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos negativos, eres la conciencia que los observa. Esta distinción es crucial. Te devuelve el poder. En lugar de ser una víctima de tu propia mente, te conviertes en un observador sabio, capaz de elegir a qué pensamientos les das crédito y cuáles simplemente dejas pasar como nubes en el cielo. Pregúntate, ¿con qué frecuencia transformo un pensamiento fugaz en una declaración sólida al compartirlo? ¿Busco realmente una solución o solo quiero reforzar mi estado negativo? ¿Esta persona a la que le cuento mis pesares realmente puede ofrecerme una perspectiva que me eleve, o solo se hundirá conmigo en la negatividad? Recuerda, las mentes más serenas no son aquellas que carecen de pensamientos negativos, sino aquellas que han aprendido a no darles una residencia permanente ni un megáfono constante. Al cultivar este espacio de observación interna y de sabia contención, no solo proteges tu propia energía, sino que también te vuelves un faro más claro para ti mismo y para los demás. Descubres una fortaleza silenciosa en no necesitar que el mundo valide cada una de tus tormentas internas, porque estás aprendiendo a navegar tus propias aguas con creciente sabiduría y paz. 5. Tu paz interior. Nuestra paz interior. Visualízala como un lago en lo alto de una montaña, un espejo de agua cristalina que refleja la inmensidad del cielo. Cuando está en calma, su superficie es un lienzo perfecto, imperturbable. Esa quietud, esa serena claridad, es tu estado natural de paz. Es un tesoro intrínseco, delicado y profundamente personal. Las enseñanzas budistas nos recuerdan constantemente que esta paz genuina emana de nuestro interior. No es un regalo que el mundo externo pueda otorgarnos o arrebatarnos permanentemente. Una vez que la encuentras, o incluso cuando apenas comienzas a sentir sus primeros destellos, surge la amorosa responsabilidad de protegerla. Es como una llama vacilante en medio de una corriente de aire. Sin el cuenco de tus manos, sin tu atención consciente, puede parpadear hasta extinguirse. Considera la historia de un joven discípulo que, angustiado por el bullicio del mundo, acudió a su maestro. Maestro, dijo, cada vez que encuentro un instante de paz, algo sucede. Una palabra, un problema, y la pierdo. ¿Cómo puedo mantenerla? El maestro, con una sonrisa serena, lo llevó a un estanque y le pidió que arrojara una piedra. Las ondas se expandieron, perturbando la quietud. Esperaron en silencio. Poco a poco, la superficie volvió a calmarse. El mundo, dijo el maestro, siempre arrojará piedras. Pero si cultivas la quietud dentro de ti, si aprendes a esperar con paciencia, las ondas siempre se desvanecerán. Con demasiada frecuencia, en nuestro anhelo de conexión o validación, compartimos indiscriminadamente nuestra calma, esperando que otros la comprendan o la celebren. Pero no todos están preparados para honrar ese espacio sagrado. Al exponer tu paz interior sin discernimiento, invitas opiniones, juicios no solicitados e incluso, a veces, la envidia sutil que puede agitar tus aguas. La gente puede cuestionarla, minimizarla, o simplemente no entenderla, y cada una de estas reacciones es una nueva piedra en tu lago. Tu paz es un diálogo íntimo contigo mismo. No necesita ser explicada ni demostrada. Solo necesita ser vivida, respirada. Al mantenerla cerca, al no ofrecerla constantemente al escrutinio externo, se fortalece. Se convierte en un ancla silenciosa, una brújula interna que te guía a través del ruido y el caos de la vida. Piensa en los monjes que pasan largos periodos en silencio. No es porque carezcan de palabras, sino porque están afinando el oído de su corazón, cultivando esa claridad donde florece la paz. No necesitas retirarte a un monasterio, pero sí puedes aprender a ser el guardián de tu propio santuario interior. Como un jardín precioso, eliges con cuidado quién puede pasear por él, cuándo y cómo. Y a veces, la mayor nutrición proviene de estar allí a solas, regando tus flores en silencio, disfrutando de su belleza sin la necesidad de que nadie más la valide.
Cuando proteges tu paz, algo maravilloso sucede. Comienzas a transitar la vida con una nueva ligereza. Dejas de reaccionar impulsivamente, de buscar aprobación externa, de sentir la necesidad de justificarte. Simplemente eres, y en ese ser, encuentras una suficiencia inmensa. Hay un poder inmenso en permanecer sereno cuando todo a tu alrededor es turbulento. Esa es la verdadera fortaleza, y se cultiva en el silencio protector de tu propio corazón. Pregúntate, ¿con qué frecuencia entrego mi paz sin ser consciente? ¿Cuándo fue la última vez que honré mi quietud interior, manteniéndola como un tesoro? Recuerda, las personas más pacíficas no son las que más hablan de paz, sino aquellas que la irradian silenciosamente donde quiera que van. Hoy hemos caminado juntos por el territorio sagrado de nuestro interior. Aprendimos que proteger nuestra paz, vulnerabilidades, sueños y actos de bondad no es escondernos, sino crear un santuario donde nuestra esencia florezca con autenticidad. Este cuidado no nos aleja del mundo, sino que nos da la claridad para conectar desde nuestra verdad más profunda. Te invitamos a reflexionar. ¿Qué tesoros de tu alma merecen un espacio protegido? ¿Cómo puedes honrar tu silencio interior sin miedo a perderte? Recuerda, la mayor transformación nace en esos momentos en que, ante el ruido del mundo, eliges escuchar el susurro de tu corazón. Camina con la certeza de que ser fiel a tu interior no te hace menos, te hace imparable. Gracias por ver y escuchar este video, esperamos que te haya gustado y que te lleves algo valioso. Recuerda darnos like y suscribirse a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo.